Buenos días, compañeros de la carrera de Biotecnología del Instituto Tecnológico de Sonora y profesor de la materia de Biotecnología Ambiental. El día de hoy les presentaremos una exposición acerca del ciclo del azufre. Los integrantes del equipo son Ariel Arlet Ojeda Burgos, Paulina Yunive Armenta Valdés y su servidora Michelle Fabiela García Jaime. A través de este trabajo responderemos algunas preguntas como ¿qué es el ciclo del azufre? ¿Qué importancia tiene? ¿Y qué relación tiene con los seres vivos? Esperamos sea de su agrado. Y bien, ¿qué es el ciclo del azufre? Este ciclo se refiere al ciclo biogeoquímico mediante el cual este elemento químico se puede encontrar en la naturaleza en sus diversas formas. El término ciclo biogeoquímico deriva del movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente geológico e interviene un cambio químico. Este ciclo es considerado uno de los ciclos químicos más complejos de la naturaleza, ya que en su recorrido por los diferentes ecosistemas el azufre experimenta diferentes estados de oxidación. Esto ocurre cuando el componente químico se combina con el oxígeno. El azufre, por su parte, es un elemento químico no metal y el 10º más abundante en la corteza terrestre. Es de gran importancia y se identifica con el símbolo S. Se caracteriza principalmente por ser de color amarillo pálido y tener un aroma que resulta bastante desagradable. También el azufre es un nutriente de gran importancia en la naturaleza, en especial para las plantas y los animales, y se puede encontrar en el suelo o agua, formando sulfatos o mezclado con otros elementos. Existen varios tipos de ciclos biogeoquímicos. Están los sedimentarios, gaseosos y está el ciclo hidrológico, que es el del agua. En este caso, el azufre pertenece a los sedimentarios. En este tipo, los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre, en la hidrosfera y en los organismos vivos. Puede ser suelo, rocas, sedimentos, etc. Los elementos en estos ciclos son generalmente reciclados mucho más lentamente que en el ciclo gaseoso. Además, el elemento se transforma de modo químico y con aportación biológica en un mismo lugar geográfico. ¿Cuál es la importancia de este ciclo? Bueno, el azufre es muy importante como nutriente para las plantas y los animales, siendo un componente vital de los aminoácidos y otros compuestos bioquímicos. Los seres vivos satisfacen sus necesidades nutricionales de azufre por la asimilación desde el medio ambiente. Asimismo, es fundamental como ingrediente en la formación de clorofila, en la construcción de proteínas, enzimas y vitaminas. También usos comerciales como la pólvora, en fósforos, insecticidas y producción de combustibles fósiles. Etapas, pasos y procesos del ciclo del azufre. El ciclo biogeoquímico del azufre comienza en la litosfera, es decir, la corteza terrestre superficial del planeta. Tanto el agua como el suelo son reservas con grandes concentraciones de sulfatos, sales y ésteres. Las plantas son las encargadas de absorber dichos componentes mediante sus raíces. Posteriormente, las mismas plantas convierten los sulfatos en sulfuros para lograr asimilar el azufre en su estructura. Como consecuencia, se transmite de un organismo vivo a otro a través de las cadenas alimenticias. Un ser herbívoro se alimenta de una planta, mientras un carnívoro se alimenta de él. Tras lo anterior, un carnívoro devora a otro y se cumple la cadena alimenticia hasta llegar a los humanos. Al consumir las proteínas, es posible observar todos los beneficios procedentes del azufre. Muerte de organismos. El proceso biogeoquímico del azufre también se lleva a cabo cuando los organismos mueren. Todos los restos son atacados por bacterias y hongos, que se ocupan de descomponer la materia orgánica. En dicho esfuerzo, las partículas orgánicas son reducidas a aminoácidos ricos en azufre. Esto deviene en el sulfuro de hidrógeno, el cual se oxida para dar paso a sulfatos que se agregan a la litosfera. De esta manera, se abre y se cierra el ciclo una y otra vez para preservar la vida de todas las especies. Al mismo tiempo, se conserva el equilibrio en los ecosistemas. Heces de animales. Las heces de animales también son materia orgánica, así que se ven sometidas a la descomposición. Por lo tanto, se enriquece el suelo, donde el azufre elemental comienza a formar parte de las rocas. El sulfuro de hidrógeno es liberado en forma de gas a la atmósfera, tiene interacción entre el agua y el suelo. Cuando se queman combustibles de origen fósil de forma intensiva, el sulfuro de hidrógeno es esparcido en el aire. En la atmósfera se oxida hasta dar paso a sulfatos que por último caen al suelo mediante las lluvias.
Ciclo del azufre en el medio ambiente o ecosistemas. El ciclo biogeoquímico del azufre interviene directamente en todos los ecosistemas. Como ya se ha mencionado, es un componente indispensable para que la vida en la Tierra sea posible. Evidentemente, cuando la producción de azufre es excesiva, causa daños al planeta. De cualquier modo, el funcionamiento y el proceso que realiza este químico varían en función del lugar. En el aire o atmósfera, el azufre entra en la atmósfera de tres maneras diferentes, siendo la primera la descomposición de moléculas orgánicas. También se integra al aire mediante la actividad volcánica, es decir, las emisiones procedentes de las erupciones y respiradores geotérmicos. Para terminar, la quema de combustibles de fósiles excesiva en procesos industriales genera una cantidad elevada de azufre. Como consecuencia, el componente es elevado hacia la atmósfera. En los océanos, gracias a la escorrentía, el azufre se integra en los grandes ecosistemas marinos. Luego es convertido en pirita, permaneciendo atrapado en los extensos sedimentos. Una vez que aflora, entra en contacto con el suelo, convirtiéndose así en sulfatos del suelo. El azufre se acumula en cantidades abundantes en las turberas terrestres y lodos marinos. Ahí se concentra materia orgánica de condiciones anaeróbicas. Como resultado, se genera ese olor fuerte y desagradable, semejante al del huevo podrido. En el suelo, en la corteza terrestre, existen sedimentos y rocas ricas en azufre. Generalmente, dicho componente se presenta en forma de magnesio, sulfuro y sulfatos de calcio. El azufre elemental, a su vez, es conseguido en depósitos subterráneos procedentes del sulfato de calcio. El ciclo del azufre y el ser humano. El ser humano produce de manera artificial muchos químicos derivados del azufre. Lamentablemente, la mayoría son peligrosos para la naturaleza y causan daño en el medio ambiente. Las escalas industriales de dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno terminan siendo nocivas para muchas especies. De cualquier modo, el azufre es un componente principal para la creación de diferentes productos. Entre ellos se incluyen las sustancias agrícolas, indispensables para la producción alimenticia. También se usa para fabricar sustancias de blanqueamiento de papel, azúcar, refinación y regeneración de resinas. ¿Cuáles son las etapas del ciclo del azufre? Este ciclo implica el movimiento del azufre por la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera. En este recorrido, este elemento pasa por 4 etapas químicas muy importantes, como lo son la mineralización. En este proceso, el azufre orgánico se transforma en orgánico y este también se transforma como sulfuro de hidrógeno y minerales a base de sulfuro. Posteriormente llega la oxidación del sulfuro de hidrógeno y otros minerales para formar el dióxido de azufre en el ambiente. La reducción de sulfato a sulfuro pasa a ser asimilado por los organismos y llega a la inmovilización microbiana para finalmente reincorporar el azufre al suelo. Todo esto, dicho en otras palabras, se puede decir que las plantas absorben el azufre a través de sus raíces, el cual se encuentra en la corteza terrestre o en el agua en forma de sulfato. Cabe destacar que el azufre también llega al suelo a través de las heces fecales de animales posterior a su descomposición. Este azufre provee a las plantas ciertos nutrientes específicos para que éstas puedan realizar sus funciones vitales. Después de este proceso, las plantas reducen los sulfatos a sulfuros y una vez en las plantas y vegetales, el azufre pasa a los animales herbívoros que se alimentan de ellas. Después llegan los animales carnívoros que se alimentan de animales herbívoros y hacen que el azufre continúe su ciclo. Una vez que los animales carnívoros mueren, los cadáveres quedan suspendidos en el suelo, de forma que algunos microorganismos descomponedores convierten los restos de estos animales de nuevo en sulfatos y partículas orgánicas. Todo esto vuelve al suelo y se transforma en sulfuro de hidrógeno, con ayuda de los mismos microorganismos presentes. Todo esto permite que el suelo sea enriquecido nuevamente. Finalmente, en este momento, el azufre se oxida para dar lugar a una producción de sulfato que será nuevamente consumido por las plantas a través de sus raíces y se reiniciará nuevamente el ciclo. El impacto del ciclo del azufre.
El azufre contribuye notoriamente a que los ecosistemas marinos y terrestres funcionen adecuadamente. Sin embargo, es importante destacar que el mismo ser humano se encarga de quemar de manera excesiva e irresponsable combustibles fósiles. La utilización de los recursos del planeta por parte del ser humano, entre ellos el azufre, ha dado paso a la lluvia ácida, y por consiguiente se potencian los efectos del calentamiento global, causando acidez en plantas y océanos. A la larga, esto deriva en enfermedades para diferentes organismos vivos. Entonces, hay que cuidar la producción de azufre en el planeta durante todos los procesos industriales. De este modo, se podrá conservar el equilibrio del ciclo biogeoquímico del azufre sin causar daños a nuestro hogar. El azufre es muy importante como nutriente para los seres vivos, siendo un componente vital en los aminoácidos y otros compuestos bioquímicos. Los seres vivos satisfacen sus necesidades nutricionales de azufre por la asimilación desde el medio ambiente. Asimismo, es fundamental en la producción de clorofila, construcción de proteínas, enzimas y vitaminas. Pero no todo es bueno, ya que el azufre también puede estar asociado con daños ambientales importantes, como lo es el dióxido de azufre, que daña la vegetación, o los drenajes ácidos asociados con los sulfuros que degradan los ecosistemas.